Saludos a todos y bienvenidos a La Voz de Dios en tu voz. Yo soy Sandro Chicaiza y les voy a acompañar con las promesas de Dios aplicadas a las diferentes realidades actuales. El tema para hoy es violencia intrafamiliar, segunda parte. Vamos a seguir hablando de este tema, violencia intrafamiliar, la segunda parte. Y las tarjetas que vamos a utilizar, si usted ya tiene su devocionario de oración, La Voz de Dios en tu voz, las tarjetas que vamos a utilizar hoy son las tarjetas número 8 y la tarjeta número 12. Tenga a mano las tarjetas 8 y 12, que son las que vamos a estar utilizando en el programa de hoy. Y para que comience bien su semana, porque todos queremos arrancar bien la semana y más todavía tener éxito en todo lo que hagamos durante esta semana. Le quiero compartir 6 herramientas que le van a ayudar a que le vaya bien en esta semana. 6 herramientas que han sido tomadas del libro de Isaías 52, los versos 1 y 2. Herramienta número 1. ¿Qué dice la herramienta número 1? Despiértese. Esta es la herramienta número 1. Despiértese, sí, porque a veces estamos dormidos en la vida, aletargados. Es tiempo de despertarse. Y para que nos despertemos, a veces necesitamos un gran golpe o una gran pérdida. Pero no tiene que suceder esto. Despiértese. Herramienta número 2. Revístase de poder. Es imposible que a uno le vaya bien en la semana y tenga éxito si no se reviste de poder. ¿Y de quién viene el poder? El poder viene de Dios. Otra forma de decirlo es revístase de Dios, llénese de Dios. Herramienta número 3. Sacúdase el polvo. Sí, esta es una frase incluso muy nuestra. Sacúdete, sacúdase el polvo. El polvo del pasado, sacúdase. No siga cargando con ese polvo del pasado. Vamos a sacudirnos en esta semana. No vale la pena. Número 4, herramienta número 4. Levántese. Sí, ¿quiere que le vaya bien en esta semana? Levántese. Desde la comodidad no es posible nada bueno. Levántese. El problema no es caerse. El problema es no querer levantarse. Por lo tanto, levántese. Herramienta número 5. Vuelva al lugar que le corresponde. Sí. Piense dónde estuvo un día, a dónde cayó. Por lo tanto, vuelva al lugar que le corresponde. Vuelva al lugar donde usted sabe que debería estar. Vuelva, es una decisión. Vamos. Y herramienta número 6, libérese de sus cadenas. ¿Qué es aquello que le está encadenando? ¿O quién? ¿Qué o quién? ¿Un mal hábito? ¿Una relación tóxica, nociva? No sé. ¿Qué es aquello que le está encadenando? Y esta herramienta dice, libérate de las cadenas. Estas son 6 herramientas que si usted las pone en práctica, sé que le va a ir bien en esta semana. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar el programa para hoy. Nos dice violencia intrafamiliar, segunda parte. Para alguien que vive violencia intrafamiliar, tanto la intensidad como la frecuencia van aumentando con el paso del tiempo. Y usted sabe lo que le estoy diciendo. Las agresiones van aumentando, la frecuencia, la intensidad. Pero no se olvide que la manera de la agresividad llega de forma como la agresión psicológica y va en aumento. Solamente que tienen la apariencia de actitudes, de muestras de amor, de cariño, de cuidado. Pero solamente es una apariencia. Lo que intenta el agresor es ir anulando en usted su confianza, su amor propio y su capacidad de reacción.
Le doy algunos ejemplos de estas agresiones que están muy disfrazadas. Por ejemplo, los celos, la vigilancia, la censura sobre su forma de vestir, las amistades, sus actividades, sus horarios, las visitas a los amigos, sus visitas a la familia, etc. Si usted se da cuenta que está viviendo esta clase de violencia, como digo, que se va intensificando y es cada vez más frecuente, lo más seguro es que usted esté en lo que se denomina como ciclo de la violencia. Y el ciclo de la violencia tiene algunas etapas, 4 etapas para ser específico, y usted las va a reconocer. Hablemos de cada una de las etapas del ciclo de la violencia. Fase 1 o etapa 1. ¿Cuál es la fase 1? La acumulación de tensión. Y esta etapa se caracteriza por el aumento gradual de la tensión, donde el agresor va aumentando en su tensión. No explota todavía, pero la tensión va aumentando en él. Es verdad que tiene, entre comillas, explosiones menores. Y usted trata de calmarle, trata de complacerle para evitar que la tensión aumente. Pero así arranca el ciclo de violencia, acumulando tensión, lo cual nos lleva a la fase número 2, que es la fase de la agresión. Y en esta fase, el agresor descarga toda su agresividad, toda la tensión que estaba acumulada, la descarga finalmente. Aparece la violencia, ya sea psicológica, física o sexual. Sin ninguna razón explota. ¿Por qué? Porque venía acumulando tensión. Entonces explotan las muestras de agresividad y violencia para con usted. Ahora, esto nos lleva a la fase número 3, que es la fase del distanciamiento. Como resultado de esta agresión, ¿qué es lo que sucede? La persona violentada decide separarse o distanciarse, ya sea emocional, física o geográficamente de su agresor. Lo lamentable es que este distanciamiento o esta separación es únicamente temporal. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la fase número 4. La fase número 4 en el ciclo de violencia es la calma o luna de miel. Sí, calma o luna de miel. En esta fase, la persona violentada cede a la manipulación emocional de su agresor. ¿En qué consiste la manipulación emocional de su agresor? Pedir perdón, hacer promesas, hacer condiciones, autoimponerse condiciones, reconciliarse y finalmente regresar. Por eso se le conoce nuevamente como la fase de la calma o la luna de miel. ¿Se da cuenta? Nuevamente regresa a vivir el ciclo de violencia. Y esto hace que la persona no se dé cuenta que está en un ciclo de violencia y que cada vez está normalizando la violencia como si fuera parte de la vida, como si tuviera que ser parte de la vida o parte de una relación. Y no es así. Hay personas que viven mucho tiempo en este ciclo de violencia e incluso hay quienes viven años. Usted podrá estar identificando este ciclo de violencia ya. Y como digo, hay quienes viven años en este ciclo. Habíamos dicho en el programa anterior que 6 de cada 10 mujeres a partir de los 15 años, por lo menos en el Ecuador, han vivido o viven algún tipo de violencia intrafamiliar. El 60.4%
de la población de mujeres en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. Pero ponga atención a esto. Menos del 2% de estas mujeres se atreven a romper este ciclo de violencia. Sí, menos del 2%. Ahora, ¿qué hacer para evitar o liberarse de la violencia intrafamiliar? Y le digo evitar o liberarse, porque hay casos en los que se puede evitar todavía. Me quiero referir a las personas solteras, a quienes están de enamorados, de novios, comprometidos en una relación. Muchos de ustedes todavía están a tiempo de poder evitar de entrar en un ciclo de violencia. Entonces, hablemos de esto. ¿Cómo evitar la violencia intrafamiliar? Número 1, siendo preventivos. Sí, la violencia intrafamiliar se puede prevenir en su primera etapa. Y le voy a dar 4 formas de prevenir. Número 1, escoja una pareja saludable. ¿Cómo prevenir la violencia intrafamiliar? Aquí se proviene. Escogiendo una pareja saludable. Saludable en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental. Tiene que saber escoger. Las parejas no nos tocan. Las parejas las escogemos. Y escogemos parejas violentas o escogemos parejas saludables. Si quiere prevenir la violencia, aprenda a escoger una pareja saludable. 2, no permita violencia en el enamoramiento o noviazgo. No la permita. ¿Por qué? Si usted permite violencia en el enamoramiento o noviazgo y finalmente se casa con esa persona, sepa que esa violencia se va a multiplicar por 3 en el matrimonio. Sí, por 3. Por eso no puede permitir violencia en el enamoramiento o en el noviazgo, de cualquier naturaleza. 3, a la primera muestra de violencia, salga corriendo, salga huyendo de la relación. Sí, por eso le decía, esto es prevenir. Y si usted se da cuenta que ya en el enamoramiento o noviazgo la pareja es violenta, y si hay una muestra de violencia, salga corriendo, salga huyendo de la relación, ahora que puede. Después entrará en el ciclo y será mucho más difícil. Y 4, ¿cómo prevenir la violencia intrafamiliar? Con un violento y agresor, no caiga en la trampa, porque es una trampa del perdón, promesas, condiciones y reconciliación. Esta es una trampa, porque esto es precisamente lo que lleva a las personas a entrar en el ciclo de violencia intrafamiliar. Perdón, promesas, condiciones y reconciliación. Esto para poder prevenir la violencia intrafamiliar. Ahora, hay personas que lastimosamente ya están en un ciclo de violencia. Entonces, ¿cómo liberarse si usted se da cuenta que está en un ciclo de violencia o los integrantes de su familia? Vamos a ver algunos aspectos. Número 1, ante la violencia intrafamiliar, reaccione. No se quede cruzado de brazos. No puede solamente ser objeto de violencia o mirar cómo los integrantes de su familia son violentados y no hacer absolutamente nada. Necesita reaccionar. Por eso, para liberarse, necesita ser proactivo, reactivo ante lo que está sucediendo. Antes era preventivo, ahora es ser proactivo, reactivo. Es decir, estoy viviendo violencia, ¿qué voy a hacer frente a eso? Mis hijos, mi familia están viviendo violencia, ¿qué voy a hacer frente a eso? No me puedo quedar cruzado de brazos. 2, hable con una persona de su confianza acerca de la violencia en la que se encuentra. Es importante. Atrévase a romper el silencio.
encuentre alguien de confianza para romper el silencio. 3. Conozca e investigue lo que la ley dice en cuanto a la violencia intrafamiliar. No necesita ser abogado. Usted puede investigar qué dice el Código Integral Penal respecto de la violencia psicológica, física. No se supone que alguien pueda violentarle de cualquiera de estas maneras y no va a pasar absolutamente nada. Está protegido. El Código Integral Penal lo dice, lo estipula, las infracciones, penas de cárcel. Nadie le puede violentar así nomás porque sí. Investigue. Aquí en Asoma Visión tenemos un programa que se llama A lo Legal. Llame, averigüe. Tenemos un abogado que hace uno de los programas. Número 4. Busque ayuda psicológica, legal y espiritual para que usted pueda liberarse de la violencia y superar las consecuencias. Va a necesitar estos 3 tipos de ayuda. Si usted ya está en un ciclo de violencia, necesita ayuda. No va a poder hacerlo sola o solo. Y necesita estos 3 tipos de ayuda: psicológica, legal y espiritual. Por favor, no sobreespiritualice el tema, no sobreespiritualice la agresión, la violencia. Necesita estas 3 ayudas. 5. Prepare un plan de seguridad para irse. Si usted lleva años en este ciclo de violencia, no puede continuar allí, pero sepa que no puede ser de la noche a la mañana. Debe tener un plan, debe preparar un plan, y el propósito de estos programas es ayudarle precisamente a que se despierte, a que usted cobre dignidad y amor propio y escape de esa violencia. 6. Busque el apoyo de familiares que no justifiquen al agresor. Porque hay familiares que le justifican al agresor, hay padres que le justifican al agresor, hay suegras que le justifican al agresor. No, busque familiares que no le justifiquen y busque su ayuda. Otro aspecto, 7. Busque el apoyo de instituciones públicas o fundaciones que se dedican a ayudar a personas que están en un ciclo de violencia. Las hay. Búsquelas. No está solo, no está sola. Otro aspecto, 8. Considere obtener una orden de restricción para protegerse, una boleta de auxilio, una boleta de alejamiento para el agresor. 9. Y quizá de todos los que le voy a compartir en esta primera parte, quizá este es uno de los más importantes. No que los otros no lo sean, pero este es vital. El número 9 es clave. Acepte que un agresor y violento no va a cambiar. ¿Me escuchó? No va a cambiar. El agresivo, el violento no va a cambiar. 10. Rompa el ciclo de violencia, ¿sí?, del que hemos hablado. Rompa el ciclo de violencia, agresión, distanciamiento, perdón, promesas, condiciones y reconciliación. Rompa ese ciclo. 11. Conserve la evidencia. Consérvela. Si tiene alguna evidencia, consérvela. Y finalmente, número 12, venza el miedo y los prejuicios y atrévase a denunciar al agresor. Y por favor, no retire la denuncia, porque esto es lo que sucede. Muchas personas denuncian, pero luego ellas mismas se encargan de retirar la denuncia. Es importante conocer también por qué es difícil, por qué les resulta difícil a muchas personas, les resulta difícil reaccionar cuando se vive en medio de violencia intrafamiliar. Le doy algunos aspectos que le ayudan a entender por qué le resulta difícil.
número 1, porque siente miedo de denunciar la violencia que está viviendo y que posiblemente ha sufrido desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. 2, por temor a quedarse sola o solo, por miedo a la reacción del agresor, por temor a las represalias del agresor, de los parientes y de su entorno social. 3, ¿por qué le da miedo reaccionar? 3, porque depende quizá afectiva o económicamente de su agresor y le es difícil pedir apoyo a nivel de personas o a nivel de instituciones. Y por eso, una sugerencia, queridas señoras, necesitan trabajar, tiene que trabajar, debe trabajar. Parte de la estrategia de un violento es que usted no trabaje, porque así puede manipular por completo. 4, ¿por qué tienen las personas miedo de reaccionar? Porque espera y confía que usted logrará cambiar al agresor. Y esto le dije hace un momento, que un agresor, un violento, no va a cambiar. Y a veces usted espera que va a cambiarle. Esto no es así. 5, porque siente vergüenza de denunciar a su pareja o familiar. 6, esto es importante, porque siente preocupación por el futuro de sus hijos si denuncia a su agresor. Y quiero decirles algo, no se preocupe por el futuro, preocúpese por el presente, porque en el presente sus hijos están en un clima de violencia. 7, porque siente que no le van a creer a la hora de denunciar cualquier tipo de violencia y porque considera que su palabra vale menos que la de su agresor. 8, porque siente que podría ser cuestionada o cuestionado por su decisión de denunciar a su pareja y familiar y que como consecuencia le van a aislar socialmente. Por esto las personas tienen miedo de reaccionar ante la violencia o hacer cualquier denuncia. Y yo sé que en este punto usted debe estar haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es correcto que los cristianos acudan a las autoridades? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto de acudir a las autoridades en caso de encontrarse en medio de violencia intrafamiliar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Deben los creyentes, los cristianos, recurrir a las autoridades, sí o no? Vamos a dejar que la Biblia nos responda. Yo no lo voy a hacer, la Biblia nos va a responder. Y quiero, si usted tiene una Biblia, Romanos capítulo 13, y vamos a leer los versículos 1, 4 y 5, y vamos a dejar que la Biblia responda esta interrogante. ¿Qué dice Romanos 13, 1, 4 y 5? Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él, pues están al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Como se dan cuenta, queridos televidentes, las autoridades están al servicio de Dios. ¿Para qué? Para impartir justicia a la persona violentada y castigar al agresor. Por lo tanto, no hay ningún problema que usted acuda a las autoridades para liberarse de este ciclo de violencia. Solamente tiene que vencer el miedo, el prejuicio familiar,
el prejuicio social y aún el prejuicio religioso. Quiere decir que para que usted no siga permitiendo un ciclo de violencia en su vida o en su familia, recuerde esto: Dios le puede dar la fortaleza y la valentía que usted necesita para liberarse de un ciclo de violencia, sanar sus heridas y comenzar a vivir con amor propio y con dignidad. Pongamos todo esto a manera de principio. El principio número 1 dice esto: si permitió violencia en su vida o dentro de su familia, Dios le puede dar la fortaleza y valentía que necesita para liberarse de ella. Todo esto que yo les he compartido, ya lo dijo Dios. Y lo dijo Dios en sus promesas. Sí, en sus promesas ya habló Dios de liberarnos de toda cadena y de luchar por la familia para no permitir violencia. Si usted toma la tarjeta número 8, fíjese en la promesa 1 del lado reverso, tarjeta 8, e Isaías 52, 1 y 2, donde usted escuche Sión o Jerusalén, solo coloque su nombre. Y mire lo que dice esta promesa: despierta, Sión, despierta, revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tus vestiduras de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y en cuanto a luchar por la familia y no permitir violencia dentro de ella, en la tarjeta número 12, tome la tarjeta de oración número 12, promesa 6, lado reverso, Nehemías 4:14 dice esto: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Apreciados televidentes, como dice el texto, a liberarse de la cadena de la violencia intrafamiliar y a luchar para que no siga existiendo dentro de la familia. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos, volvemos dentro de poco.